Hola queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Hemos llegado al libro 19 y lo desarrollaremos comenzando con el ascenso y caída de Cayo Calígula. El libro 19 de Antigüedades Judías comienza con un relato detallado del reinado de Cayo Calígula, el tercer emperador romano. Josefo nos presenta un retrato vívido de este controvertido gobernante, cuyo breve pero tumultuoso reinado dejó una marca indeleble en la historia del Imperio Romano. Josefo nos cuenta cómo Calígula, tras un inicio prometedor, pronto se sumió en la locura y la tiranía. Nos relata cómo el joven emperador comenzó a exigir que se le rindiera culto como a un dios, una demanda que chocaba frontalmente con las creencias monoteístas de los judíos. Este conflicto religioso se convirtió en un punto de tensión significativo entre Roma y Judea durante este período. El historiador no escatima en detalles al describir los excesos y crueldades de Calígula. Nos habla de sus extravagancias, como el famoso puente de barcos que construyó entre Baiae y Puteoli, o su intención de nombrar cónsul a su caballo favorito, Incitatus. Estos actos, según Josefo, no eran meras excentricidades, sino síntomas de una mente perturbada y un gobierno cada vez más despótico. Pero lo que más nos interesa como lectores de una obra sobre la historia judía es cómo estas acciones afectaron a la comunidad judía tanto en Roma como en Judea. Josefo nos cuenta cómo Calígula, en su delirio de grandeza, ordenó que se erigiera una estatua suya en el templo de Jerusalén, un acto que habría sido una profanación imperdonable para los judíos. Esta crisis, que podría haber desembocado en una rebelión abierta, solo se evitó gracias a la intervención de Herodes Agripa I, quien logró persuadir a Calígula para que reconsiderara su decisión. Este episodio nos muestra la precaria situación en la que se encontraban los judíos bajo el dominio romano, siempre al borde de un conflicto que podría haber tenido consecuencias desastrosas. Josefo dedica un espacio considerable a narrar los eventos que llevaron al asesinato de Calígula. Nos presenta a los conspiradores liderados por Casio Querea, un tribuno de la Guardia Pretoriana que había sido objeto de las burlas y humillaciones del emperador. El relato de Josefo sobre la conspiración es fascinante. Nos muestra cómo el descontento con el gobierno de Calígula se había extendido no solo entre la aristocracia romana, sino también entre los propios guardias encargados de proteger al emperador. La descripción del asesinato es vívida y detallada, mostrándonos el caos y la confusión que siguieron a la muerte del emperador. Lo que hace que este relato sea particularmente valioso es que Josefo no se limita a narrar los hechos, sino que también nos ofrece su interpretación de los mismos. Nos muestra cómo la muerte de Calígula fue recibida con alivio por muchos, incluidos los judíos, que veían en ella el fin de una amenaza constante a su forma de vida y sus creencias religiosas. Tras el asesinato de Calígula, Josefo nos relata los acontecimientos que llevaron a Claudio al trono imperial. Este es un momento crucial en la historia romana y Josefo nos ofrece una perspectiva única sobre estos eventos. Nos cuenta cómo Claudio, tío de Calígula y considerado por muchos como un tonto inofensivo, fue encontrado escondido detrás de una cortina por los soldados de la Guardia Pretoriana. En un giro inesperado de los acontecimientos, estos soldados, en lugar de matarlo, lo proclamaron emperador. Josefo nos muestra cómo este acto precipitado de los soldados desencadenó una crisis en Roma. El Senado, que había visto en la muerte de Calígula una oportunidad para restaurar la República, se encontró de repente enfrentado a un nuevo emperador respaldado por el ejército. El relato de Josefo sobre las negociaciones entre Claudio y el Senado es fascinante. Nos muestra cómo Claudio, a pesar de su reputación de débil e indeciso, logró maniobrar hábilmente para consolidar su posición. Promete clemencia a los asesinos de Calígula, hace concesiones al Senado y se gana el apoyo del pueblo con promesas de un gobierno justo y moderado.
Un aspecto particularmente interesante del relato de Josefo es su descripción de la relación entre Claudio y la comunidad judía. Nos cuenta cómo Claudio, en contraste con Calígula, adoptó una política de tolerancia hacia los judíos. Josefo nos presenta varios decretos emitidos por Claudio que garantizaban los derechos de los judíos en todo el imperio. Estos incluían el derecho a practicar su religión libremente y a enviar dinero al templo de Jerusalén. Claudio incluso llegó a ordenar que se respetaran las costumbres judías en Alejandría, donde habían surgido conflictos entre la comunidad judía y la población griega. Esta política de tolerancia, según Josefo, se debía en gran parte a la influencia de Herodes Agripa I, quien había sido amigo de Claudio desde su juventud. Agripa, que había jugado un papel crucial en la ascensión de Claudio al trono, utilizó su influencia para promover los intereses de los judíos. Josefo dedica una parte significativa de este libro a narrar el reinado de Herodes Agripa I en Judea. Nos cuenta cómo Claudio, en agradecimiento por el apoyo de Agripa, le concedió el gobierno de Judea y Samaria, reuniendo así bajo un solo gobernante judío un territorio comparable al del reino de Herodes el Grande. El relato de Josefo sobre el reinado de Agripa es generalmente positivo. Nos presenta a Agripa como un gobernante benévolo que respetaba las tradiciones judías y se esforzaba por mantener buenas relaciones tanto con Roma como con sus súbditos judíos. Josefo nos cuenta cómo Agripa inició un ambicioso programa de construcción en Jerusalén, incluyendo la ampliación de las murallas de la ciudad. También nos habla de cómo Agripa intervino en varias ocasiones para defender los intereses de los judíos ante las autoridades romanas. Sin embargo, Josefo no oculta los aspectos más controvertidos del reinado de Agripa. Nos habla de su persecución de los primeros cristianos, incluyendo la ejecución de Santiago, el hermano de Juan, y el encarcelamiento de Pedro. Estos actos, según Josefo, fueron motivados por el deseo de Agripa de congraciarse con los elementos más conservadores de la sociedad judía. El relato de Josefo sobre la muerte de Agripa es particularmente interesante. Nos cuenta cómo el rey, durante una celebración en Cesarea, fue aclamado como un dios por la multitud. En lugar de rechazar esta aclamación blasfema, Agripa la aceptó, lo que provocó, según Josefo, que fuera castigado por Dios con una enfermedad repentina que acabó con su vida en pocos días. La muerte de Agripa marcó el fin de un breve periodo de autonomía judía bajo el dominio romano. Josefo nos cuenta cómo Claudio, en lugar de permitir que el hijo de Agripa, Agripa II, heredara el reino de su padre, decidió volver a colocar Judea bajo el control directo de un procurador romano. Esta decisión, según Josefo, tuvo consecuencias negativas para las relaciones entre Roma y los judíos. Nos muestra cómo los sucesivos procuradores romanos, menos sensibles a las costumbres y creencias judías que Agripa, fueron aumentando gradualmente las tensiones que eventualmente llevarían a la gran revuelta judía. En la parte final del libro 19, Josefo nos ofrece una visión general de los últimos años del reinado de Claudio. Nos habla de sus campañas militares, incluyendo la conquista de Britania, y de sus obras públicas en Roma, como la construcción de un nuevo puerto en Ostia. Sin embargo, lo que más nos interesa es cómo estos eventos afectaron a la comunidad judía. Josefo nos cuenta cómo hacia el final de su reinado Claudio emitió un decreto expulsando a los judíos de Roma. Aunque las razones exactas de esta expulsión no están claras, Josefo sugiere que fue el resultado de disturbios provocados por conflictos entre judíos y cristianos. Este decreto de expulsión, aunque aparentemente no se aplicó de manera rigurosa y fue de corta duración, es un ejemplo de cómo la situación de los judíos en el Imperio Romano podía cambiar rápidamente, incluso bajo un emperador que generalmente había sido favorable a ellos. Al concluir nuestro análisis del libro 19 de Antigüedades Judías, es importante reflexionar sobre su importancia en el contexto más amplio de la obra de Josefo y de la historiografía antigua en general. En primer lugar, este libro nos ofrece una visión única de un período crucial en la historia tanto de Roma como de Judea.
A través de los ojos de Josefo vemos cómo los destinos de estos dos pueblos estaban inextricablemente entrelazados. Los acontecimientos en Roma, como el asesinato de Calígula o la ascensión de Claudio, tenían repercusiones inmediatas y profundas en Judea. En segundo lugar, el libro 19 nos muestra la habilidad de Josefo como historiador. Su relato es detallado y vívido, pero también crítico y analítico. No se limita a narrar los hechos, sino que intenta explicar sus causas y consecuencias. Su tratamiento de figuras como Calígula, Claudio o Agripa es matizado y complejo, mostrándonos tanto sus virtudes como sus defectos. Además, este libro es una fuente invaluable de información sobre la vida de los judíos en el Imperio Romano durante este período. Nos muestra cómo la comunidad judía navegaba las complejas aguas de la política imperial, negociando constantemente para mantener su identidad religiosa y cultural en un entorno a menudo hostil. Por último, el libro 19 de Antigüedades Judías nos ofrece una perspectiva única sobre eventos que también son narrados por otros historiadores antiguos como Suetonio o Tácito. La versión de Josefo, con su enfoque particular en cómo estos eventos afectaron a los judíos, complementa y enriquece nuestra comprensión de este periodo histórico. Al analizar el libro 19 de Antigüedades Judías, es fundamental considerar la posición única de Flavio Josefo como historiador, nacido en una familia sacerdotal judía de alto rango, pero posteriormente integrado en la sociedad romana. Josefo nos ofrece una perspectiva que combina un profundo conocimiento de la cultura y la religión judías con una comprensión íntima del funcionamiento del Imperio Romano. Esta doble perspectiva es particularmente valiosa en el libro 19, donde Josefo narra eventos que ocurrieron tanto en Roma como en Judea. Su relato de las intrigas en la corte imperial es tan detallado y perspicaz como su descripción de las reacciones en Jerusalén a las políticas imperiales. Además, la formación de Josefo como sacerdote judío le permite interpretar los eventos desde una perspectiva religiosa que otros historiadores romanos no podrían ofrecer. Por ejemplo, su interpretación de la muerte de Agripa como un castigo divino por aceptar aclamaciones blasfemas refleja una cosmovisión judía que añade una dimensión adicional a su narrativa histórica. El estilo narrativo de Josefo en el libro 19 merece una mención especial. A lo largo del libro, Josefo alterna hábilmente entre la narración de grandes eventos históricos y anécdotas personales que ilustran el carácter de los personajes principales. Por ejemplo, su descripción de las excentricidades de Calígula no solo sirve para entretener al lector, sino también para ilustrar la naturaleza del gobierno del emperador y explicar por qué finalmente fue asesinado. De manera similar, las anécdotas sobre Claudio, como el episodio de su descubrimiento detrás de una cortina, sirven para humanizar a este emperador y explicar cómo alguien considerado débil e indeciso llegó a gobernar el Imperio Romano. Este enfoque narrativo hace que el libro 19 sea no solo informativo, sino también altamente legible. Josefo logra equilibrar la necesidad de precisión histórica con el deseo de mantener el interés del lector, resultando en una obra que es tanto un valioso documento histórico como una narración cautivadora. Uno de los aspectos más valiosos del libro 19 es la luz que arroja sobre la situación de los judíos en el Imperio Romano durante este período. A través del relato de Josefo vemos cómo la comunidad judía tuvo que navegar constantemente entre la afirmación de su identidad religiosa y cultural única y la necesidad de adaptarse a las realidades del dominio romano. El episodio de la estatua de Calígula, por ejemplo, ilustra vívidamente los peligros que enfrentaban los judíos cuando sus creencias religiosas chocaban con las demandas imperiales. Al mismo tiempo, la posterior política de tolerancia de Claudio muestra cómo la situación de los judíos podía mejorar significativamente dependiendo de la actitud del emperador en turno.
La descripción que hace Josefo del reinado de Agripa I en Judea es particularmente reveladora. Nos muestra cómo un gobernante judío bajo el dominio romano tenía que equilibrar constantemente las demandas de Roma con las expectativas de sus súbditos judíos. El éxito inicial de Agripa en este equilibrio, seguido por su caída en desgracia divina, sirve como una especie de parábola sobre los peligros de comprometer demasiado la fe judía en aras de la conveniencia política. Aunque no es un tema central del libro 19, las breves menciones que hace Josefo de los primeros cristianos son de gran interés histórico. Su relato de la persecución de los cristianos por parte de Agripa I es una de las primeras referencias no cristianas a este movimiento religioso emergente. Es fascinante ver cómo Josefo, escribiendo varias décadas después de estos eventos, trata al cristianismo como una facción dentro del judaísmo más que como una religión separada. Esto nos ofrece una valiosa perspectiva sobre cómo se percibía el cristianismo en sus primeras etapas, antes de que se separara completamente del judaísmo. Además, la mención de Josefo de los disturbios en Roma que llevaron a la expulsión de los judíos por parte de Claudio, que posiblemente estuvieran relacionados con conflictos entre judíos y cristianos, nos da una idea de las tensiones que existían entre estos grupos incluso en esta etapa temprana. A lo largo del libro 19 podemos discernir la visión de Josefo sobre la naturaleza del poder y la autoridad. Su tratamiento de figuras como Calígula, Claudio y Agripa revela una comprensión sofisticada de cómo el poder puede corromper y cómo los gobernantes deben equilibrar diferentes intereses para mantener su autoridad. En el caso de Calígula, Josefo nos muestra cómo el poder absoluto puede llevar a la locura y la tiranía. Su descripción de los excesos del emperador sirve como una advertencia sobre los peligros de un gobierno sin restricciones. Por otro lado, su retrato de Claudio es más matizado. Aunque Claudio llegó al poder de una manera poco ortodoxa, Josefo nos muestra cómo logró consolidar su posición a través de la negociación y el compromiso. Este enfoque más pragmático del gobierno se presenta como preferible a la megalomanía de Calígula. En cuanto a Agripa, Josefo parece verlo como un modelo de gobernante judío bajo el dominio romano, al menos hasta su caída final. Su capacidad para navegar tanto el mundo judío como el romano se presenta como una habilidad valiosa, aunque últimamente peligrosa. Un aspecto fascinante del libro 19 es cómo Josefo integra la idea de la intervención divina en su narrativa histórica. Esto es particularmente evidente en su relato de la muerte de Agripa, que atribuye directamente un castigo divino por aceptar aclamaciones blasfemas. Este enfoque refleja la formación de Josefo como sacerdote judío y su creencia en un Dios que interviene activamente en los asuntos humanos. Sin embargo, es interesante notar que Josefo no aplica esta interpretación religiosa de manera uniforme a todos los eventos. La mayoría de los acontecimientos, incluido el asesinato de Calígula, se presentan como el resultado de acciones y decisiones humanas. Esta combinación de explicaciones naturales y sobrenaturales es característica de la historiografía antigua, pero Josefo la maneja con particular habilidad. Su narrativa logra mantener un equilibrio entre la causalidad histórica y la providencia divina que habría sido aceptable tanto para sus lectores judíos como para los romanos. Para concluir nuestro análisis, es importante considerar el lugar del libro 19 en el contexto más amplio de antigüedades judías. Esta obra monumental, que abarca desde la creación del mundo hasta el tiempo de Josefo, tiene como objetivo presentar la historia y la cultura judías a un público romano. En este contexto, el libro 19 juega un papel crucial, al narrar eventos que ocurrieron en la memoria viva de muchos de sus lectores. Josefo establece un puente entre la historia antigua de los judíos y su situación contemporánea en el Imperio Romano. Además, al mostrar cómo los destinos de Roma y Judea estaban entrelazados, Josefo argumenta implícitamente por la importancia y la relevancia de la historia judía para sus lectores romanos. Los eventos en Judea no se presentan como ocurriendo en un rincón remoto del imperio, sino como parte integral de la historia romana.
Por último, el libro 19 sirve como una especie de preludio a los eventos que Josefo narrará en su otra gran obra, La Guerra de los Judíos. Las tensiones entre Roma y Judea que se describen en este libro eventualmente llevarían a la gran revuelta judía y la destrucción del Templo de Jerusalén. Al leer el libro 19 podemos ver las semillas de este conflicto futuro siendo plantadas. En resumen, el libro 19 de Antigüedades Judías es una obra de gran importancia histórica y literaria. A través de su detallado relato de los reinados de Calígula y Claudio y su descripción de la situación de los judíos en este período, Josefo nos ofrece una ventana única, un momento crucial en la historia tanto de Roma como de Judea. Su narrativa hábil, su perspectiva única y su profunda comprensión de ambas culturas hacen de este libro una lectura esencial para cualquier interesado en la historia antigua, el judaísmo o las relaciones entre Roma y sus provincias orientales.